ustedes preguntas. Díganme. Sí. Voy a volver un poco en torno a la pregunta de la distinción entre la reforma y la revolución, y a partir de ahí a la violencia, que es el tema central. Efectivamente, el movimiento que hoy día se está planteando es un movimiento que eminentemente apunta a una reforma de la estructura. Y sin embargo comparto la visión de que la reforma tiene que verse como un paso en pos de la revolución, ¿ya? La revolución entendida como un proceso, no como el hito que ocurre en un año, sino como algo que siempre se está construyendo. Entonces, desde esa perspectiva, desde una perspectiva revolucionaria, la violencia es un instrumento importante en torno a construir o en torno a generar un cambio social y estructural importante. Ya, eso como un plan. Como segundo plano... No la violencia en general. La violencia legítima la violencia de masas. De masas. La violencia legítima de masas, sí. Comparto esa perspectiva. Eso como un plano. Como un segundo plano está que efectivamente hoy día la concepción de violencia en las masas es una concepción totalmente mediatizada. Es una concepción mediatizada por la televisión, por los diarios, en donde no se logra comprender efectivamente que detrás de esa violencia a lo mejor hay una resistencia, que detrás de esa violencia hay una contraviolencia, hay una autodefensa, etc. Por lo tanto, la concepción que hoy día tienen las masas es una concepción marcada por lo que fue la épica de la concertación. Independiente de que hoy día esa misma gente critique los resultados de la concertación, la épica de la concertación en qué consistió en transformar o le arrogan un supuesto cambio de Chile de vías no violentas, o sea, por vías pacíficas, y eso hoy día sigue primando en la ciudadanía. Eso como segundo plano. Entonces, viendo esos dos planos y comprendiendo que desde este movimiento tenemos que alcanzar tanto un cambio estructural que desacomode un poco a la clase política y al gran capital, pero también un crecimiento cualitativo en pos de ir construyendo un movimiento social masivo y con perspectiva revolucionaria. Como hoy día, yo creo que la utilidad que han tenido las protestas y la violencia un poco estudiantil hoy en las calles ha sido de una u otra manera lograr convencer a otros compañeros en la misma práctica de los excesos, de la represión, de la arbitrariedad, de la injusticia, la desmovilización, y en esa perspectiva la violencia a nivel estudiantil ha sumado, ha convocado. Entonces quizás la pregunta, y cambiando un poco la perspectiva, la pregunta quizás no sería, o el cuestionamiento no sería si abandonamos o no abandonamos algunos métodos, sino que cómo hoy tratar de cambiar la concepción de violencia que tiene la masa, entendiendo que cambiando esa concepción de violencia en la masa, en la ciudadanía, damos un paso gigantesco en pos de la construcción revolucionaria. Pero bueno, nuestra gran tarea, ¿no es cierto? Yo creo que buena parte de la protesta social incubada en Chile está frenada en la farmacia. Y los chilenos han aprendido a somatizar sus indignaciones, ¿no? El éxito de la farmacia, pregúntense entre ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes mismos están tomando antidepresivos? ¿Cuántas de las mamás, de los papás de ustedes toman antidepresivos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niveles de sobreexplotación, la precariedad de las condiciones laborales es tal que la galla tiene que chicatearse para poder aguantar. Entonces, bueno, un mérito que ha tenido este movimiento social es que ha empezado a salir la rabia. ¿Sí? A salir la rabia que la gente, ¿no es cierto?, está dispuesta a expresar. Es una gran tarea política. Una gran tarea política es hablar, como decía, de la violencia en los hospitales, de la violencia que significan los colegios municipales pauperizados, de la violencia que significa, ¿no es cierto?, la desnacionalización del cobre y las AFP. ¿Sí? Entonces, hay que hablar de esa violencia. ¿Sí? Cuando seamos capaces, ¿no es cierto?, de hacer que el movimiento social asuma que está profundamente violentado, radicalmente, hoy en Chile, los grados, ¿no es cierto?, de precarización del empleo, ¿no? Los grados de sobreexplotación han pasado todo el límite, ¿no es cierto?, que uno pueda comparar en América Latina. Entonces, esa es la gran tarea política. ¿Sí? El punto es cómo el movimiento estudiantil se conecta con esas bases sociales. ¿Sí? El punto es más que además de, porque todo hay que hacerlo. Yo no digo no esto, sino lo otro. Hay ciertas cuestiones puntuales que me parecen una torpeza, pero bueno. Pero lo que digo es, el punto es más bien tomarse las plazas y las calles
que los edificios de las universidades. ¿Ah? Es decir, esta charla a mí me tocó unos estudiantes, ¿no es cierto?, en Santiago, ¿ah? Me invitaron, ¿no es cierto?, a hablar sobre la educación, qué sé yo, en una plaza. Llevaron un micrófono, ¿no es cierto?, usado en la tarde. Y la gente se juntó, qué sé yo. ¿Ah? Entonces, eso, salir a las plazas, ¿sí? Salir a las calles, salir a los lugares donde la gente vive. En este minuto, ir a los sindicatos es medio inútil. Es medio inútil porque el margen de acción sindical es re poco. Hay que ir, pues, claro, si contamos con el apoyo del movimiento sindical, qué bueno. Pero la sindicalización, como digo, es del 10% de toda la masa laboral. No, hay que ir a las casas, ¿no? Hay que ir a los barrios, ¿no? Hay que instalar los caceroleos en los barrios, ¿sí? Los caceroleos tienen una gracia que para mi gusto es súper bonita, democrática, ¿sí? Hay allá que sale con la cacerola, ¿ya? Deja la cacerola a un lado y hace una barricada en la esquina. O sea, usted vea eso. Hay otros que salen a la esquina y miran la barricada de lejos. Hay otros que salen a cacerolear a la puerta nomás, y no llegan a la esquina. Y hay otros que cacerolean desde la ventana. Me parece extraordinario. Porque cada uno participa a donde le da. Se dan cuenta, participa de acuerdo con el estado de ánimo, participa con el grado de compromiso, qué sé yo, ¿sí? Eso, si somos capaces, ya fuimos capaces de hacer eso del 83 al 86. Si somos capaces de hacer eso en contra de la concertación, en contra del gobierno supuestamente de la derecha, que es el quinto gobierno de la concertación, sería un gran valor político. Porque hacerlo contra Pinochet tiene su grado de obviedad, ¿no? ¿Ya? Pero hacerlo contra el sistema neoliberal, que es lo que está ocurriendo en Grecia, en España, que es lo que está ocurriendo en Inglaterra, ¿no es cierto? Hacerlo contra el sistema neoliberal tiene un valor político mucho más allá, ¿ah?, que un dictador que, claro, ha cometido miles de asesinatos y ha torturado a miles de gente, ¿sí? Él quería hacer una pregunta después. Profesor, respecto al plebiscito, acá lo largué en la tierra el plebiscito, y yo creo que a mí también me aterra el plebiscito. A mí también. Entendiendo el plebiscito, que se habla del plebiscito desde la clase dirigente. Claro, o sea, por supuesto. ¿Y cuál es su perspectiva al respecto? Porque se habla, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, Movimiento Popular, donde el plebiscito supuestamente ya es una... No, su plebiscito es una frase que escuché en el programa argentino, que es la refundación de Chile. A mí me aterra el plebiscito, sinceramente, porque nos pueden tirar una vaguedad así como: ¿está usted de acuerdo con la calidad de la enseñanza, la paz y la reconciliación nacional o no? Y nos ponen como el plebiscito del 78, ¿cierto? Una bandera negra y una bandera chilena. Claro, eso es una perspectiva terrorífica, ¿no? En uno de los comentarios ahí de, no sé si el Mercurio, el Mostrador, que estaba viendo en internet, ¿no? Un comentarista dice: no, el plebiscito es una cuestión demagógica, ¿quién va a redactar la pregunta? Y yo encontré que, claro, el gallo era momio, pero la pregunta que estaba haciendo era súper buena, ¿no? ¿Quién va a redactar la pregunta? ¿Ah? Entonces, yo creo que si se obtiene un plebiscito, ¿no es cierto?, para la gratuidad de la enseñanza en particular, sería un gran hito político, ¿sí? Y ahí los que redacten la pregunta tienen que asegurarse que el plebiscito sea sobre la gratuidad de la educación, no sobre la calidad de la educación. Que no sea sobre el derecho a la educación, porque el derecho a la educación ya está en la Constitución. No, tiene que ser sobre la gratuidad de la educación, sí o no, ¿sí? Si se obtiene eso sería muy bueno, ¿sí? Sin embargo, lo que tiene que haber en este país, ¿no es cierto?, es una asamblea constituyente que efectivamente refunde el país, ¿sí? Sin embargo, un largo camino, ¿sí? Asamblea constituyente, ¿ya? Pero no elegida por el binominal, pues si eligen la asamblea constituyente con el sistema binominal nos cagan igual. Entonces, asamblea constituyente por voto proporcional, ¿sí? Ya la tenemos por voto proporcional. Y entonces se juntan y una comisión redacta la constitución y la asamblea asesora. No, pues nos vuelven a cagar. Entonces, no, asamblea proporcional pero deliberante, ¿sí? Ya tenemos asamblea deliberante, pero la asamblea delibera proyectos constitucionales hechos por comisiones. No, que la asamblea redacte un proyecto constitucional. ¿Se dan cuenta? Muy bien, la asamblea redacta un proyecto constitucional y lo somete a todos los chilenos, ¿sí o no? No, pues, tiene que haber un plebiscito sobre constitución, ¿no es cierto?, en Chile, con alternativas. Entonces es un largo camino, ¿se dan cuenta? Todo, en cada uno de esos pasitos, ¿no?, nos pueden cagar con vaguedades,
con arreglines que parecen ser una cosa y en realidad son otra. Una asamblea constituyente proporcional, deliberante, que redacte un proyecto y que proponga alternativas y que conduzca un plebiscito constitucional con alternativas. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ocurrir. Ya. Pero para llegar a eso, lo que hay que hacer es legitimar el mecanismo plebiscitario a nivel local. Ustedes, entre los arreglines que se robaron durante la concertación, en la constitución de Pinochet, el plebiscito era, ¿no es cierto?, vinculante. Fue durante la concertación que se hizo una reforma constitucional para que los plebiscitos no fueran vinculantes. ¿Saben por qué? Porque en la constitución de Pinochet bastaba con la mitad de la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados le pidiera al presidente de la República que llamara a plebiscito. Y la concertación tenía la mitad de la Cámara de Diputados. Y entonces podrían haber llamado a plebiscito, según la constitución de Pinochet, vinculante. Y entonces, para darle garantías a la derecha, la misma concertación aprobó una reforma constitucional haciendo que los plebiscitos no sean vinculantes. ¿Se dan cuenta? Para que la derecha no corriera el riesgo de que se iban a arrancar con los tarros. Por eso los plebiscitos no son vinculantes ahora. Sin embargo, los plebiscitos son vinculantes a nivel municipal. Los plebiscitos, ¿no es cierto?, comunales son vinculantes. El alcalde está obligado a tomarlo en cuenta. Es una vergüenza para la izquierda en este país, para la izquierda parlamentaria, extraparlamentaria, que los únicos plebiscitos comunales, ¿no es cierto?, se hagan en la comuna de Las Condes. Los momios son los únicos que le consultan las cosas a los ciudadanos. ¿Y dónde están los qué sé yo, 10, 20 alcaldes que se supone que tienen la izquierda? ¿Y dónde están las mayorías de concejales en que no hay alcalde, pero la mayoría del consejo se supone que es de la izquierda o más o menos de la izquierda? Lo que hay que hacer es empezar a pedir plebiscitos a nivel de unidad vecinal, hay que pedir plebiscitos a nivel municipal, hay que pedir plebiscitos, el alcalde, es decir, el intendente, ¿no es cierto?, de Concepción hizo un plebiscito para el agua potable. Se ganó el plebiscito, no se privatiza el agua potable y el agua la privatizó igual. ¿Sí? Bueno, pero lo que hay que hacer es convocar a plebiscito por la termoeléctrica, por los cines en Concepción, por el colegio municipal, por ¿no es cierto?, la contaminación en ventanas, qué sé yo, ¿no? De tal manera que la gente empiece a ver el plebiscito como una herramienta política viable, posible. ¿Sí? En esas condiciones, yo creo que a mí me entraría a aterrorizar un poco menos. Pero lo que estoy viendo es que aquí va a haber una reforma constitucional, ¿no es cierto?, chamullenta. ¿Ah? Y si no hay reforma constitucional, porque los tipos no quieren pasar ridículo, va a haber un plebiscito chamullento. Bueno, hay que oponerse a eso, ¿no? Preguntas. Él quería decir algo. Sí, me gustaría volver al tema de la violencia fundamentalmente para conversarlo dentro de las dinámicas que está tomando en la actualidad. Dentro de una posible perspectiva de análisis, uno podría observar y compartir esta noción de violencia ampliada, de masa, como usted sugiere. Sin embargo, creo que hay una tensión en la actualidad entre esa estrategia política convocante y la práctica misma que se está ejerciendo en los países de la violencia, que no permite observar la dinámica que está adquiriendo las organizaciones o individuos, personas que se están sumando a las barricadas y a la violencia explícita dentro de las calles. Y si bien uno podría decir que es indiscutible que la proporción de quienes participan en las barricadas es mucho menor que las personas que efectivamente salen a solamente marchar, también es un hecho que este reducido grupo ya ha comenzado a ampliarse. Y en Valparaíso, por ejemplo, ya son miles los que efectivamente están en las calles. Y uno ahí debiese preguntarse por el ámbito cualitativo de quiénes son efectivamente los que están saliendo a las calles. Y uno efectivamente podría observar que no solamente son los estudiantes universitarios y los secundarios, sino que gran parte de la proporción son cabras de los cerros. Entonces, en ese sentido, la pregunta práctica que me gustaría efectuarle es precisamente ¿por qué, si aquellos son los marginados, los más marginados dentro de ese sistema neoliberal, por qué negar la violencia de aquellos marginados que responden necesariamente a lo que hemos denominado como violencia estructural? Estamos entre nosotros aquí, ¿ah? Esto, a ver, cierra la puerta para allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer como capas medias, oportunistas, aprovechadores, escaladores? ¿Vamos a dejar que los rotos pasen al centro de la ciudad para que pongan la cara y
y después nosotros vamos a sacar los dividendos con educación universitaria que los rotos no pueden alcanzar. Vamos a hacer lo que hicieron los piqueteros, de ir a poner la cara porque a las capas medias argentinas les estaban expropiando los bienes que tenían puestos en los bancos. A mí me parece que hay algo, desde el punto de vista doctrinario, ético, medio extraño en eso. Hay algo medio extraño, ¿no? En apelar a la marginalidad, en apelar a los pobres absolutos para sacar los objetivos políticos que en realidad son de las capas medias. A mi gusto, no es la universidad lo más importante. Aquí lo más importante es la educación básica y media. Eso es lo más importante. La universidad es un mecanismo de ascenso social. Y las capas medias han sacado universidad gratis durante 40 años y ahora están indignados porque no tienen universidad gratis. A mi gusto, debería haber universidad gratis. Pero tengamos presente de que la universidad gratis, ¿no es cierto?, va a ser para las capas medias. ¿Sí? Y entonces, a mi gusto lo que hay que hacer es que el Estado, entre las demandas, ¿no?, de este movimiento, cree un sistema estatal de educación técnico-profesional, ¿no es cierto?, para darle educación a estos que no van a llegar a estudiar sociología ni van a ser expertos en Lacan. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí me parece que hay una tarea política que hacer. ¿Sí? Voy a decir una cuestión doctrinaria mucho más de fondo, ¿no? Pero bueno, todos aquí se habrán enterado de la lucha de clase y cosas más o menos sociológicas porque no somos los más pobres de Chile. ¿Sí? Lo que ocurre es que los trabajadores no son los más pobres de la sociedad. Los más pobres de la sociedad son los que no trabajan. Y entonces hay una barrera creciente entre los pobres absolutos y los trabajadores. Y esa barrera se ha ido transformando en una contradicción de intereses entre los pobres absolutos y los trabajadores. Y la derecha ha hecho política con eso. Lo que se llama política contra la delincuencia es una política contra los pobres absolutos. ¿Sí? Porque los pobres absolutos, cuando le roban la bicicleta a un cabro chico, no se la roban al hijo de Piñera. No, se la roban al hijo de un trabajador. Y los trabajadores están de acuerdo con las políticas contra la delincuencia, porque se les ha pasado, ¿no es cierto?, el gol ideológico de que eso es delincuencia y no es la indignación de los pobres absolutos. ¿Sí? Y entonces, es una tarea para el movimiento popular cómo hacer una política común con dos tipos de actores, ¿no es cierto?, entre los cuales hay una barrera creciente. ¿Sí? En este minuto, los pobres absolutos hacen mucho mejor negocio matriculándose con el narcotráfico que matriculándose con la izquierda. ¿Y cómo enfrentamos nosotros eso? Ese es el problema que hay en las favelas, ¿no es cierto?, en las grandes ciudades en Brasil. ¿Sí? El narcotráfico es mucho más poderoso porque tiene una política populista. El narcotraficante reparte en plata, así como lo puede hacer Perón, allá de la Torre, ¿no es cierto?, como las políticas populistas al estilo de Carlos Ibáñez, cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, es una gran tarea. ¿Sí? Ese es el problema de fondo. ¿Cómo articular demandas entre actores sociales? La izquierda marxista tradicional, ¿no es cierto?, tiene una visión como evangélica de los pobres. Ciertos historiadores medios católicos, ¿no es cierto?, han predicado eso de el bajo pueblo como una especie de actor puro desde un punto de vista ético, inobjetable. Pero hay acto de mito en eso. ¿No? Cualquiera que haga el más mínimo trabajo en las poblaciones reales que hay ahora se da cuenta que la pobreza urbana actual no es igual a la pobreza urbana que había en los años 60, de inmigración reciente del campo a la ciudad, de vínculos solidarios, de centros de madre y clubes deportivos. ¿Sí? Entonces, no hay que hacer mito con eso y hay que hacerse cargo de una responsabilidad que es bien terrible. Digamos. Cómo integrar al movimiento social a los que están marginados incluso del movimiento social. Porque no coinciden con los intereses de los sindicatos ni de los estudiantes universitarios. ¿Sí? Ahora, lo que yo creo es que respecto de eso, ¿no es cierto?, como decía en una pregunta anterior, hay que hacer un gran trabajo político. Esa violencia tiene que aflorar en primer lugar. Uno no puede ir a los consultorios a hacer terapia sistémica, ¿no es cierto?, porque las viejas en los consultorios, en los cerros aquí en Valparaíso, no están enfermas porque el marido tiene problemas de autoridad paterna, están enfermas del mate porque el marido es alcohólico y porque el hijo, ¿no es cierto?, está pegado en el neopreno. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo político ahí. ¿Sí? Lo que yo creo es que la masificación del caceroleo, que es una figura bien ingrata, porque el caceroleo se inventó contra Salvador Allende, ¿no es cierto? Bueno, pero la masificación del caceroleo como protesta popular es plenamente legítima.
la concentración del caceroleo en torno a barricadas estudiantiles es vanguardista y contraproducente. Ese es el criterio. ¿Sí? Y nosotros deberíamos fomentar el caceroleo en los lugares donde la gente vive. ¿Sí? Digo el caceroleo por esta gradación, ¿no es cierto?, en que todos participan, y si eso culmina en una barricada, ¿no es cierto?, y si incendiamos todos los cerros del paraíso, eso es violencia de masas. ¿Sí? Pero la barricada frente a la universidad